Muy buenas inversores. Nvidia se ha convertido en una de las mayores empresas de todo el mundo, dentro del top 5, y todo esto gracias a su reporte del último trimestre del año 2023, que corresponde al año fiscal 2024 de la empresa. También ha cumplido un récord, que es ser la empresa que mayor crecimiento en un mismo día ha tenido, creciendo más de 280 mil millones de dólares en bolsa en lo que fue la subida por resultados del Q4 de 2024. Con esto ya le estoy diciendo todo, y Nvidia realmente la rompió en sus resultados. La viene rompiendo cada trimestre, creciendo y creciendo, y este no fue la excepción. Así que en el día de hoy vamos a estar repasando los resultados de la empresa Nvidia. Vamos a hacer una valoración y vamos también a pensar un poco si este crecimiento puede seguir a lo largo del tiempo y a lo largo de los años como para realizar una inversión. Aprovechen y se queden hasta el final del video, porque realmente vamos a hacer una valoración minuciosa de la empresa Nvidia y vamos a ver algunos temas y tratar algunas cosas esenciales que debemos pensar si queremos invertir en esta empresa a largo plazo. Así que acompáñenme a este nuevo video. Esto es La Quinta Avenida. Entonces, por acá tenemos los resultados de Nvidia, una empresa que realmente lo viene haciendo muy bien. Podemos ver que en lo que va del año ya va creciendo un 70% en bolsa. Era impensado cuando decíamos que Nvidia era una burbuja en bolsa por allá en el 2023, cuando todavía no había sacado los resultados de los primeros resultados correspondientes a ese crecimiento en los data centers. Entonces, hoy en día ya lleva un 66% de crecimiento en lo que va de año, y que vamos únicamente 2 meses. ¿Podrá continuar con este crecimiento? Bueno, realmente es algo que casi nadie lo sabe, pero podemos hacer una valoración. Ahora, en este último informe ha crecido más de un 15%, y se debió a unos datos extraordinarios realmente. Por acá tenemos lo que le decía anteriormente, que Nvidia ya forma parte de top 5 de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización cerca de los 2.000 millones de dólares. Ya realmente ya no es joda los números que estamos manejando para con esta empresa, que hace muy poco no estaba ni cerca del radar del top 10. Siguiendo adelante, podemos ver que también cumplió con un récord mundial, que fue el mayor crecimiento a nivel de capitalización en un mismo día, pasando a crecer en 277 mil millones de dólares en un único día de capitalización. Realmente son números de quizás de burbuja o de FOMO, como pone este artículo, pero realmente vamos a ver a posterior cómo ya no es una burbuja, y sino que esa burbuja, como le estaba diciendo, se convirtió en un cohete. Siguiendo adelante, acá tenemos un poquito las estimaciones que estaban esperando los analistas, y como podemos ver, estas estimaciones ya eran bastante exigentes, donde el consenso esperaba un crecimiento hacia los 20 mil millones de dólares en este trimestre de ingresos, y Nvidia tuvo 22 mil millones de ingresos, un 75% de gross margin, y Nvidia tuvo 76%, después un margen también operativo de 64-65% casi, y Nvidia lo cumplió y tuvo un 67% casi, y así con cada uno de los ítems que tenemos por acá, a nivel de EPS y a nivel de flujo de caja, que cumplieron con unos 11.200 millones en flujo de caja. Pero si esto lo vemos a nivel de crecimiento, vemos que los crecimientos son extraordinarios, año sobre año. Comparado lo que fue el 2022 o el año fiscal de Nvidia 2023, vemos que a nivel de ingresos tuvieron 260% de crecimiento, un 408% a nivel de los data centers, que esta es la pata justamente de todo lo que tiene que ver con esos procesamientos de datos de inteligencia artificial. Acá después tuvieron también unos crecimientos impresionantes a nivel del gross profit, pero también unos crecimientos impresionantes a nivel de beneficio operativo de 560%. Después a nivel de EPS también 486%, y a nivel de free cash flow 546%. Realmente son números extraordinarios que estamos viendo, y es una empresa que la está sacando del estadio
trimestre tras trimestre, y esto es muy interesante de ver. Por acá tenemos las estimaciones que nos deja Nvidia para el año 2025 o el año natural nuestro 2024, ese primer trimestre, donde nos están diciendo que esperan un guidance de 24 mil millones. El consenso espera 22, o sea que estarían ya batiendo lo que el consenso esperaba para este trimestre 2024, para este primer trimestre. Después un gross profit también del 77%, con un margen del 77% y un margen operativo del 66%, que sería más o menos 15.980 de millones de beneficio operativo. Ahora, siguiendo adelante, el CEO nos decía lo siguiente: la computación acelerada y la inteligencia artificial generativa han llegado a un punto de inflexión. La demanda está surgiendo en todo el mundo, en empresas, industrias y países. Acá ven que justamente hay muchísima demanda. De hecho, después comentan en la conference call que no están pudiendo abarcar toda esa demanda, y creo que eso es un punto importante a tener en cuenta a posterior para la valoración, porque ahora, ¿será Nvidia la única empresa que en el correo del 2024 pueda proveer de este tipo de procesamiento de datos? Bueno, eso ya lo vamos a ver realmente, porque tenemos empresas como Microsoft que ya se quiere empezar a realizar sus propios chips de procesamiento. Tenemos empresas como AMD también, Intel y demás empresas que obviamente se van a meter y están apostando para ello. De hecho, AMD también ya lo ha comunicado que está a punto de sacar su chip que va a ser la competencia con Nvidia. Entonces, ¿hasta qué punto Nvidia puede mantener este mode de ser casi el monopolio del proveedor de este tipo de chips de inteligencia artificial o de procesamiento de datos de inteligencia artificial? Vamos a verlo, y creo que eso es un punto muy importante de evaluar para una valoración. Después el siguiente comentario nos decía: nuestra plataforma de centro de datos está impulsada por factores cada vez más diversos: demanda de procesamiento de datos, capacitación e inferencia por parte de grandes proveedores de servicios en la nube y de proveedores especializados en GPU, así como empresas de software empresarial y de internet para consumidores. Esto nos decía el CEO de Nvidia y fundador de la compañía. Acá podemos ver un poco los números que nos dejaban en el press release, que son un poquito los números que ya estuvimos hablando. A nivel de crecimientos, 260%, 25% también en la parte de operating spend, y esto es interesante porque vemos el apalancamiento operativo que están teniendo, donde a nivel de ingresos crecen en 260%, pero a nivel de lo que son los gastos operativos simplemente crecieron un 25%. Entonces realmente se multiplica lo que son los crecimientos a nivel posterior de beneficio para la compañía, y lo podemos ver acá en beneficios netos que crecieron un 490%, en beneficio operativo también un 560%, y lo que es el beneficio por acción también un 480%. Impresionante. Pero vemos que todos los beneficios están viniendo justamente de la parte del data center, que es donde crecieron ese 409%, que saltaron de un crecimiento en lo que era el Q4 del 2023 de 3.616 millones a un crecimiento del Q3 del 2024 de 14.514 millones y el Q4 de 2024 18.000 millones. Acá es donde se ve justamente el crecimiento, porque si vemos a posterior las otras ramas, por ejemplo la rama de videojuegos, la otra rama de automóviles también, la rama de visualización profesional, estas ramas no han crecido muchísimo. De hecho venían en decadencia antes de que saquen esta pata de los data centers. Entonces realmente están dependiendo muchísimo de todo este segmento de los data centers para sostener este crecimiento, y es una de las claves que tenemos que evaluar. Acá, bueno, a nivel de gráfico podemos ver esto que yo le estaba diciendo. En el 2021, fíjense como la parte de gaming, ¿sí?, ocupaba casi el 50% de los ingresos de Nvidia y dependía de esta pata de gaming. Ahora, esta pata de gaming se ha convertido en 17% y la pata del data center se ha convertido en el 78%. Realmente ahí vemos el crecimiento abismal que ha tenido. Juntamente con ese crecimiento también se hizo una expansión importante de los márgenes, pasando del 34% al 60%.
61% de márgenes operativos en el 2024. ¿Sí? Acá a nivel de ingresos también no tenemos nada que decir, se han casi que triplicado los ingresos desde el 2023 al año 2024. Esto estamos hablando siempre de año fiscal para Nvidia. Acá con esta otra imagen también vemos lo que yo les comentaba, esta parte donde venían con un crecimiento normalizado, un crecimiento normal. A partir del Q1 del 2023, que sería el Q1 del 2022 natural, empiezan a tener una decadencia en los ingresos. Acá es donde Nvidia baja importante en bolsa y se establece casi en los $131, que fue el mínimo que hizo. A partir de acá ya empiezan a comentar en los diferentes resultados que van a tener este crecimiento abismal, y los inversores impulsan a la compañía a máximos máximos históricos realmente. En este punto la compañía ya la estaban cotizando como de burbuja, por la situación de que los inversores ya empezaron a especular con los crecimientos que habían anunciado, y a nivel de cotización en bolsa creció muchísimo, y en ese momento todavía no tenían los beneficios para sostener esa cotización. Por eso estaba a 70 a 80 veces beneficios o más. A posterior, en el siguiente trimestre, obviamente sacan esos resultados que lo sacaron del estadio, y obviamente la valoración hizo así en picada porque los crecimientos por acción crecieron muchísimo, que eso lo vamos a ver a posterior, y tuvieron todo este gran crecimiento en lo que es los ingresos, pasando, como dijimos anteriormente, la gran parte de los crecimientos del data centers. Ahora, acá podemos ver lo que también están generando a nivel de flujo de caja, que es una métrica importantísima, y miren lo que pasaron a generar a partir del 2023, que fue fines del 2022, pasaron de 4.000 millones casi a generar 26.000 millones de flujo de caja. O sea, se están llenando los bolsillos de dinero, y esto es muy importante porque es con el dinero que ellos van a poder invertir en seguir manteniendo este modo medio monopolístico que tienen hoy en día, pero que lo pueden generar y pueden aprovechar a crecer en este tiempo mientras sus rivales todavía no alcanzan a esta compañía. En este año hicieron también a nivel de recompras, recompraron 9.5 billones de dólares, y tienen también una autorización para recomprar 22.5 billones de dólares. También repartieron algo de dividendos y van a mantener el plan por ahí. Es un poco lo que vienen haciendo con el dinero. Pero ¿por qué yo digo justamente, y ya medianamente le estuve comentando, de por qué esta compañía pasó de ser considerada una burbuja a hoy en día ser una de las empresas de mayor crecimiento y mejor vistas en bolsa? Bueno, justamente porque los beneficios acompañaron la cotización, y esto lo podemos ver en esta pequeña comparativa que yo les hago por acá, donde podemos ver en la línea azul tenemos lo que son los beneficios por acción, ¿sí? Que tenemos acá, tenían unos beneficios de más o menos 2 dólares, 3 dólares en lo que era abril del 2021, ¿sí? Y cotizaba acá en esta altura. En ese momento vemos que la línea verde son lo que sería el múltiplo PER, el precio justamente con respecto a los beneficios por acción, y vemos que acá ya estaba cotizando en torno a las 35 veces. Acá Nvidia siguió creciendo un poco en la cotización, y el múltiplo se fue hacia arriba. ¿Por qué se fue hacia arriba? Porque seguía creciendo a nivel de cotización, pero los beneficios por acción crecían a mucho menos ritmo. Ahora, ¿qué pasa posterior? La cotización empieza a bajar justamente porque en estos meses Nvidia los reportes no eran muy buenos y sus ingresos empezaron a bajar, sus beneficios por acción empezaron a bajar también, que podemos ver ahí la línea azul, y el múltiplo se empezó a contraer porque los inversores no querían para nada a esta empresa. Acá fue el punto de inflexión donde nadie quería tener a esta empresa, y a posterior sacaron ese comunicado de el posible guidance que iban a tener para lo que era la mitad del 2023, y ahí donde se hizo el auge. Como ven acá ya pasa en esta zona a la cotización empieza a subir, y lo que era el múltiplo se fue a más o menos unas 65-70 veces. A posterior sacan el trimestre, y en ese trimestre ya sacaron unos beneficios que la sacaron del estadio, donde se fue el beneficio por acción casi a los 10 dólares. En ese punto que los beneficios por acción se fue a casi esos 10 dólares, obviamente el múltiplo baja
muchísimo en picada en ese punto y baja de esas 70 veces casi que estaba cotizando, baja alrededor de las 45, pero a posterior sacan el siguiente trimestre que tenemos por acá. En este siguiente trimestre pasa exactamente lo mismo y el múltiplo cae otra vez, cae a la zona de los 30, llegó a estar a múltiplos de 20 veces beneficios, ¿sí? Realmente cayó muchísimo debido a que la cotización, o mejor dicho, ese beneficio por acción iba pegando saltos de 200, de 100% trimestre tras trimestre, y realmente hizo esta explosión, pasando de 10 dólares de beneficio por acción, pasando a 15 dólares de beneficio por acción, y ahora que estamos estimando que para este año 2024 estarían generando unos 20 dólares de beneficio por acción, y con eso es que vamos a hacer las valoraciones a posterior. Entonces esto es lo que nos comentaban justamente en la conferencia de prensa, donde iban a estar generando 24 mil millones de dólares para el primer trimestre de 2025, año fiscal de ellos, 2024 nuestro, con un más menos 2%, pero quedémonos con este número, 24 mil millones. Esto, si nosotros lo anualizamos, simplemente lo multiplicamos por 4 para hacerlo sencillo, estarían generando unos 96 mil millones de dólares para este año 2024, año natural. Después nos decían que iban a tener un gross margin alrededor del 76%, 77% según lo que eran las métricas GAAP y no GAAP. Vamos a quedarnos con ese 76% o 77% más o menos. Después también nos comentaban y nos daban una línea que iban a tener más o menos un gasto operativo en 3.5 mil millones, que esto también, si lo anualizamos, estaríamos hablando de unos 14 mil millones de dólares en gastos operativos, que es un poquito más de lo que esperaban los analistas, pero bueno, es normal porque están invirtiendo en mantener justamente ese mode, ¿no? En marketing y demás personal y demás cosas que necesitan justamente para seguir creciendo y seguir teniendo los ingresos que vienen teniendo. Ahora, después también nos comentaban que iban a tener un 17% en lo que es taxes, y ya con estos números podemos hacer una estimación de lo que pueden estar ingresando para el 2025 y con esto hacer una pequeña valoración. Entonces ahora nos vamos a ir a una plantilla que tengo preparada por acá para justamente ver el tema de la valoración de Nvidia, que es un poco más complicada y no podemos hacer una valoración de servilleta tan sencilla. Entonces vemos que en el 2023, ¿sí?, que corresponde al año fiscal 2024, ingresaron 60.900 millones de dólares, un 126% de ingresos. Entonces nosotros ya hicimos que en el 2024 ellos estiman que van a estar ingresando 24 mil millones, que sería más o menos un 60% de crecimiento con respecto al otro año si nosotros anualizamos esos 24 mil millones. Ahora, no sé si van a ser todos los trimestres y si van a poder mantener el mode esto todo el año sin que entre ningún competidor, y ahí es donde está un poco la magia de la valoración y de todos los inversionistas que deben hacer su trabajo, ¿no? Pensar qué tanto ellos pueden mantener ese mode, qué tanto no van a entrar a algunos competidores a justamente comer un poco de esa tostada. Yo pienso a veces que mientras que entre un competidor, por ejemplo AMD, y haga y construya un pequeño chip de procesamiento de inteligencia artificial, así sea el 80% deficiente de lo que es un chip de inteligencia artificial de Nvidia, pero con ese 80% ellos puedan vender al 50% más barato estos chips, estoy seguro que las grandes compañías van a empezar a hacer compras a AMD justamente para ahorrarse esa cantidad de dinero, y ya Nvidia va a perder un poco de cuota de mercado y también no va a poder jugar tanto con los precios como hasta ahora, imponiendo los precios que quiere y haciendo lo que quiere, porque hoy en día ni siquiera está pudiendo abarcar toda la demanda. Entonces con ello obviamente va a subir los precios para justamente tratar de contener un poco, igualmente seguir aprovechando esa demanda desmedida que hay hoy en día por estos chips. Sabemos que los 4 mayores compradores de los chips de Nvidia son Microsoft, son Google, son Meta, son Amazon, ¿sí?, que tienen casi el 14% de las compras de estos chips. Si estos se empiezan a distribuir en otras compañías, obviamente que Nvidia puede perder mucha
mucha cuota de mercado. Y esto es un poco lo que tenemos que ver a futuro y qué tanto Nvidia puede mantener ese moat, que es una de las cosas más importantes. Entonces vamos a quedarnos con este 60% de crecimiento, que es multiplicando las estimaciones de ellos del primer trimestre, de este primer trimestre, multiplicándolo por 4. Después nos decían que iban a estar generando más o menos un 75-76% de gross margin. Bueno, acá lo tenemos, serían unos 73 mil millones. Después nos decían que iban a tener justamente unos gastos operativos alrededor de los 14 mil millones. Bueno, lo que hicimos fue restar a estos 73 mil, le restamos esos 14 mil millones y llegamos a lo que es el EBITDA. Entonces, con ello más o menos llegamos a ese EBITDA. Sería un poquito más, quizás podríamos poner un poquito más, pues serían unos 59 mil, pero estamos ahí cerquita, está bastante bien. Entonces, creo que esto es lo más interesante. Capaz vamos a subirla acá un 59, si le ponemos ahí 59. ¿Sí? Ahí llegamos a esos 59.000, que sería más o menos, y los márgenes que también nos estaban comentando que iban a generar. Entonces, esto sería más o menos la valoración que podríamos tener para este año de Nvidia. Con esta valoración y estimando que el próximo año podrían mantener un crecimiento del 40% y a posterior empieza a mermar un poco ese crecimiento, ¿sí? Podríamos tener unos números más o menos de un crecimiento del 15% y 19% a 5 años. Con esto esperaríamos una cotización de Nvidia para 2028, lo que sería el año fiscal 2029 de ellos, de más o menos $1.900. Ahora, nosotros tenemos que pensar que también Nvidia hoy en día está cotizando a $2.000 millones de capitalización. Entonces, que pueda estar generando casi el doble para 4 años, 5 años hacia adelante, estaría pasando a Microsoft por $1.000 millones. Entonces, acá donde yo llego a pensar es que si realmente se pueden sostener estos crecimientos o simplemente fueron unos crecimientos que se vivieron en este 2023 y no se van a poder replicar para el 2024. De hecho, ya se está mermando un poco ese crecimiento, pasando a ser un crecimiento del 60%, y los próximos años creo que van a pasar a ser un crecimiento del 20, del 15%, porque además van a entrar competidores. A nivel tecnológico es muy difícil sobresalir por mucho tiempo. Enseguida vienen los competidores a comer un poco de tostada de esa que estás produciendo, así que te empiezan a copiar y demás. Así que yo creo que esta valoración es un poco optimista para mí. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros empezamos a jugar un poco con los números y bajamos un poco el poder de crecimiento que podría tener Microsoft, nos vamos a números que son un poco más alarmantes quizás para los números que está manejando hoy en día. Si acá quizás para el año que viene le ponemos un crecimiento del 30% y los próximos años un crecimiento del 15%, que de hecho los analistas esperan menos todavía, acá podríamos ver que empieza a mermar un poco y ya los crecimientos no son los mismos que antes. Pero asimismo vamos a poner que pierde un poquito también de cuota de mercado, tiene que empezar a invertir muchísimo más en diferentes gastos e inversión y demás para también tratar de mantener ese mode y mantener ese crecimiento. Entonces los márgenes quizás pueden ser que le bajen un poquito, capaz que ya no pueden ser tan competitivos con los precios, y por ahí van a un margen del 50%, que igualmente son muy buenos márgenes. Acá fíjense que ya con esta valoración de 35 veces ya los crecimientos ya no son tan buenos como lo veríamos anteriormente, y esperaríamos un precio de 1.100 millones recién para el 2028. Asimismo tenemos que tener en cuenta también el tema de la valoración, porque si nosotros ya los inversores no ven el crecimiento abismal que están teniendo y bajamos la valoración a 30 veces beneficio, ya ahí pasaríamos un crecimiento del 5%, y realmente se empieza a dibujar un poquito ese gran crecimiento que viene trayendo Nvidia. Entonces son muchas cosas que tenemos que pensar. Personalmente yo estuve invertido en Nvidia hace casi el año pasado, antes de tener ese boom. Al final la vendí y me quedé en el molde y me perdí este gran crecimiento. Ahora obviamente que el tren para mí ya pasó y no es una gran oportunidad. Ahora me puedo equivocar, obviamente, y nunca le estoy diciendo lo que tiene que hacer cada uno. Saben que esto es más bien a nivel educativo, pero sí le estoy planteando un poco los pensamientos que yo estoy teniendo con respecto a la empresa. Así que siguiendo adelante, acá seguimos un poco las comparativas que yo le estaba comentando con respecto a Microsoft, a Google y a Meta. Entonces tenemos una compañía que capitaliza $2.000 millones, y fíjense
otras compañías que están por debajo de esa capitalización o algunas que están por arriba, pero cuáles son los ingresos que están obteniendo. Fíjense acá a nivel de ingresos esta comparativa que hicimos entre Microsoft, Apple, Google y Meta y Nvidia obviamente. Acá tenemos que Nvidia ya ni siquiera se ve casi en esta tabla. Tenemos acá los ingresos que están teniendo, 60 mil millones de dólares. Pero empresas como Meta está ingresando 134 mil millones de dólares. Empresas como Microsoft, 211 mil millones de dólares. Empresas como Apple, 400 mil millones de dólares. Y empresas como Google, 307 mil millones de dólares. Y fíjense dónde están estas empresas. Obviamente Microsoft es la de mayor capitalización, después la sigue Apple. Y tenemos acá Google y Meta en el puesto 6 y 7. Entonces tenemos a Nvidia acá en el puesto 4, pero ingresando 60 mil millones de dólares. Pero si a su vez lo vemos a nivel de free cash flow, vemos algo parecido. Nvidia está ingresando 27 mil millones de dólares, mientras que las otras compañías que capitalizan mucho menos están por arriba, casi por el doble de ingresos de flujo de caja. Entonces esto nos hace ver algo en particular, o que quizás están con muchísimo FOMO lo que son los inversionistas y están llevando ese crecimiento que está teniendo la compañía, lo están llevando a replicarlo en también la valoración que le están dando a Nvidia, que si bien viene acompañada por los beneficios por acción, pero no sé hasta qué punto y quizás se están pasando un poco, porque hasta qué punto puede seguir creciendo, hasta qué punto puede seguir manteniendo ese crecimiento de triple dígito. Realmente creo que no lo va a poder seguir manteniendo, y con ello quizás los inversionistas ya vieron la cuota de mercado y empiezan a salirse un poco y se puede venir una bajada importante de la compañía hasta que se estabilice en un precio adecuado. Entonces realmente yo no estoy diciendo que la compañía ni vaya a bajar ni vaya a seguir subiendo. Como les digo, esto es educativo y trato de darle todos mis puntos de vista y las diferentes cosas que yo pienso al respecto de Nvidia, pero sí hay cosas que pensar y hay cosas que tener en cuenta para justamente valorar esta compañía como se debe realmente. Entonces, volviendo a la primera idea positiva, convertimos esta burbuja en un cohete. Ahora, ¿será posible que este cohete siga funcionando de la forma adecuada o finalmente se va a quedar sin combustible y va a caer en picada? Eso no lo sabemos y con eso se lo dejo que lo reflexionen cada uno. Con esto dejamos el video por acá, espero que les haya gustado y si fue así, les agradezco siempre que me puedan dejar un buen like, que lo puedan compartir con algunos compañeros que estén interesados en esta compañía y que obviamente se suscriban al canal, que se vienen más videos como este. Un saludo y hasta el próximo video. Chao.